Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, como de costumbre, aquí estamos Patricia y Miguel dispuestos a leer y comentar este Evangelio, hoy 21 de septiembre del año 2016. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro, podríamos decir, todos éramos pecadores. El Señor, por lo tanto, vino a llamarnos a todos. Y nos está llamando a todos, como convocó, por ejemplo, a este Mateo, que fue apóstol. Mateo era, en su actividad civil, recaudador de impuestos. Eran una de las personas, los recaudadores de impuestos, en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo convivió con los hombres, primer siglo, era un país que estaba sujeto, subordinado, tributario del Imperio Romano, que dominaba a todos los países de su tiempo. Y los que recaudaban impuestos lo hacían a favor, consecuentemente, del imperio. Y por lo tanto eran odiados por los compatriotas. Esto le acontecía, por ejemplo, a Mateo, que estaba en su mesita, sentado ahí, con las planillas seguramente, como se estilaría en aquel tiempo, recaudando el impuesto correspondiente. Jesús pasó y fíjense, simplemente le dijo algo: «Sígueme». Una sola palabra: «Sígueme». E inmediatamente este Mateo dejó todo lo que estaba haciendo y lo siguió al Señor. ¿Ve? Dejen todo lo que tienen. Así como Abraham, el padre de la fe, cuando fue convocado por Yahvé Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le pidió Dios? «Deja tu tierra, la casa de tus padres y tus parientes, y ven a la tierra que yo te mostraré». E inmediatamente Abraham obedeció al Señor. Ese es el seguimiento, el disparo, el paso inicial que quiere Dios de parte de nosotros. Sin excusas, sin tanto meditar y pensar, lo seguiré, no lo seguiré, vaya a saber, y a lo mejor, o más tarde, o cuando sea más viejo, etc. Multitud de excusas de naturaleza y de contenido humano que surgen cuando de pronto alguien nos sorprende con una convocatoria de este tipo. Aquí Mateo no dudó. Aquí Mateo siguió al Señor. Seguramente lo había escuchado en otras oportunidades. Seguramente había advertido que en Jesús estaba la diferencia, que en Jesús estaba la verdad, que Jesús hablaba de otra manera y que tenía otra autoridad. Y lo siguió. Esto para nosotros tiene que ser ejemplo, tiene que ser el modelo. Después, cuando estaba Jesús en la casa comiendo, se acercaron, estaba Jesús con sus discípulos, se acercaron publicanos también a comer juntamente con ellos. Recaudadores de impuestos, compañeros de Mateo, por supuesto. Y bueno, claro, uno diría, tenidos por los israelitas como los personajes más despreciables del pueblo, seguramente esto movía la crítica en contra de Jesús. Por eso los fariseos, que estaban permanentemente al acecho, le dijeron a los discípulos de Jesús: «¿Por qué vuestro maestro come con pecadores y publicanos?» Fíjase, comer con pecadores y publicanos.
En realidad nuestro Señor comía con todos. Esto es verdaderamente comunión. Reunirnos todos a participar de la misma mesa. Cuando nosotros acudimos al banquete eucarístico, acudimos a la mesa pascual, a la mesa del Señor. Ahora, convengamos en que todos somos pecadores. Convengamos en que entre nosotros, de acuerdo a la justicia con que Dios puede evaluar, la justicia de Dios es la única justicia total, no hay un solo justo. Como diría el apóstol San Pablo, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios cuando el Señor vino a nosotros. Y el Señor vino a nosotros no para condenarnos, no para sancionarnos, sino para salvarnos. Obviamente para salvar a todos aquellos que verdaderamente le han creído o le creyeron. Y le seguimos creyendo. Todos aquellos que se acercan al Señor, escuchan su palabra y creen en ella, de parte del Señor reciben aquello que el Señor vino a hacer. ¿Y qué es lo que le dice precisamente a estos fariseos que a los discípulos de Jesús los cuestionaban diciendo, particularmente a Jesús, claro está, ¿no? ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Y cuál fue la respuesta sensata y sabia, por supuesto, de parte de nuestro Señor que había escuchado? Y Él no vino para los justos, Él vino para los pecadores. Los enfermos son los que precisan el médico, los sanos no lo precisan. Y aquí estaban todos enfermos, empezando por los fariseos, claro está. Y el Señor vino como médico de las almas a curarnos a todos. El Señor vino en virtud de su amor con que nos amó a todos, vino precisamente, a sanar a todos, a imponer esa justicia que tiene que ver fundamentalmente con algo que desconocían aquellos que se apegaban a la ley de Moisés en una mala y falsa interpretación, frenándose en la letra, y no percibían, porque no había amor de Dios en él. El amor de Dios sí estaba, pero en ellos ese amor no era recibido y no lo volcaban en su relación con el prójimo. Entonces, claro está, en ellos, al no haber amor, la interpretación de la ley era totalmente legalista, era totalmente literal, el espíritu del amor que la inspiraba no lo percibían para nada, y por supuesto su interpretación de la ley era totalmente lineal. Por eso Jesús dice, no han leído, y fíjese que esto está en todos los profetas y está en la Escritura, sacrificios y holocaustos no quiero, sino misericordia. Eso es lo que quiere el Señor. La misericordia de Dios en Cristo Jesús se manifestó plenamente, en este caso lo vemos en Leví o Mateo, fue Mateo el apóstol, ¿no? El escritor de este evangelio que estamos leyendo, hermanos, en este momento. Bueno, y ahí el Señor, fíjese cómo completó. Primero, convoca a Leví, a Mateo. Este lo sigue, se suma al grupo apostólico y fue un apóstol activo, escritor de este evangelio, y después come con él y con los compañeros de él y no tiene ningún problema en hacer esto. El Señor no viene a elegir y a separar un grupo de otro, viene para todos. Y todos estamos en las mismas condiciones cuando a nosotros viene el Señor de la vida. Todos estamos enfermos, todos estamos muertos en delitos y pecados delante de Dios. El Señor viene a curar la enfermedad. El Señor viene a levantarnos de la muerte y del sueño en que estamos. El Señor viene, siendo la misericordia de Dios, a inclinarse ante la miseria nuestra. Y por eso nos levanta. Y por eso nos eleva, nos asciende, si realmente nosotros mostramos lo único que el Señor requiere de nosotros. El sí y el amén. ¿Se da cuenta? La misericordia quiere eso nada más. La misericordia no exige otra cosa. Ese sí chiquito, ese amén, y el Señor hace la obra, y hace todo lo que finalmente hacen todos. Y lo hace siempre, y lo hizo siempre, y lo sigue haciendo. Y esto es lo que nosotros esperamos y recibimos abundantemente de nuestro Señor. Recuerde, cuando el Señor lo convoca es el punto de tiempo que el Señor sabe, conoce mejor que usted. No busque excusas, no diga
primero permíteme hacer tal o cual cosa y después te seguiré. Sígalo al Señor, porque el Señor lee su corazón y es el momento en que Él sabe que usted debe y puede seguirlo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor y en lo que hacía el Señor. ¿Qué era lo que hacía? Caminaba y Él busca a las personas. Y las busca en las situaciones, como bien decía, menos esperadas. En el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la calle, en cualquier actividad que realizamos, nos busca Él y nos dice, sígueme. Y fíjate, Miguel, qué curioso, ¿no? Porque uno a veces piensa que Dios nos llama dentro de la parroquia. Y sí, escuchamos su palabra, comemos su cuerpo, pero el Jesús misericordioso está ahí con aquella persona que está jalando el carrito de los cartones con el niño en brazos, con aquella persona que está en la calle, perdido en el vicio, en la droga. Es ahí donde Jesús nos llama. Efectivamente, Patricia. Y fíjate, vos decís algo muy exacto, muy puntual. No es que nosotros hayamos elegido al Señor, sino que Él nos eligió primero. No es que nosotros vayamos y lo encontremos por cuenta nuestra, por nuestro propio mérito, al Salvador de todos. Él es el que viene a nosotros. Él es el que viene a buscarnos. Él es el que hace todo el trayecto. Vos decís muy bien, sí, en todos los lugares donde el Señor de pronto nos ve y ve nuestro corazón, ahí puede convocarnos. Pero no necesariamente dentro de la parroquia. Puede ser también ahí, naturalmente, pero en cualquier lugar. Todos los lugares y todos los momentos son propicios para la voz de la vida. Y el Señor aprovecha todo eso y aprovecha todo eso en favor de todos nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de misericordia. Señor, es lo que tú quieres de parte de nosotros, así como tú lo usaste con todos. Misericordia, no sacrificios legalistas, sino el amor tuyo, Señor, inclinándose ante la miseria nuestra. Esa misericordia que nunca deja de ser. Seamos también nosotros misericordiosos. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.